Buenas tardes a todos y todas. En nombre de la Universidad Nacional de Villa María y del COPEC les damos la bienvenida. Les agradecemos que se hayan podido conectar. Les vamos a pedir en lo posible que los que puedan mantener la cámara encendida para hacer la clase más amena, lo hagan. En breve vamos a estar pasando el link de la asistencia por el chat para que puedan acreditarla. Y también vamos a estar pasando el material y la guía de actuación para que cuenten con ese material. El seminario de hoy es en seguridad vial y tránsito y estará a cargo de Alejandra Andraus. Alejandra es técnica superior en seguridad pública y licenciada en seguridad pública por la Universidad Nacional de Villa María. Cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito de la seguridad pública, desempeñándose como oficial jefe de la Policía de Córdoba. Fue también docente en el anexo Escuela de Suboficiales y Agentes de San Francisco, especialista y disertante de temáticas como cibercrimen, seguridad vial, violencia de género y conflictos escolares. Y actualmente se desempeña como coordinadora de la Guardia Local Urbana de la Municipalidad de San Francisco. Alejandra, te damos la bienvenida, te agradecemos este espacio que nos estás brindando. Bien, buenas tardes a todos y todas. Es un gusto para mí estar en esta presentación y bueno, espero que sea menos, que sea lo más ágil y dinámico posible y que bueno, estemos todos despiertos a la temática. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Perfecto. Bueno, vos me avisan a medida que ya se van a ir conectando, así cuanto antes empecemos, antes nos vamos. Una consulta. Lo único que yo estoy escuchando, pero muy bajito, no sé si será un problema de audio mío o... A ver, ahí yo subo mi volumen. ¿Me escuchás bien ahora? Ahí te escucho un poquito mejor, ¿sí? Bien. Quizá una cuestión del micrófono de la compu. Yo te escucho bien, Ale. ¿Bien? Bueno. Sí. ¿Les parece que y cuarto arranquemos? Bien. Vale. Como siempre, a los y las agentes que se hayan podido conectar, aprovechen el espacio para hacer preguntas, para sacarse todas las dudas que tengan. Después de que la Ale haga toda su presentación, aprovechen y no tengan miedo en preguntar, como siempre, porque acá este es un espacio para aprender, para todos y para todas, para sumar nuevas herramientas que no tenemos antes, así que está perfecto sacarse las dudas por más sonsas que parezcan a veces. En el día de hoy tenemos a agentes conectados de la zona de La Falda, La Calera y Anfunes que cursaron los diplomados en esas sedes, pero deben ser de muchas otras localidades cercanas. Villa de la Rosa, profe. Corralito, profe. Bien. Yo soy de los Reartes, Bien. Valle de Calamuchita. Nos cruzamos al otro lado del mapa. Bien. Embalse, Córdoba. Buenas tardes, soy Mirna de Río Primero. Bien. Mariana de Embalse.
Bien, buenas tardes a todos. Como sugerencia, tengan en cuenta que cuando comencemos las clases muteamos, o sea, ponemos el micrófono en silencio para que no haya ningún tipo de interferencia y después yo misma los voy a habilitar para que realicen las preguntas en el intervalo. Así que váyanse anotando las preguntas o las dudas que tengan, las vamos a ir solucionando a medida que se va desarrollando la clase, ¿sí? Juli y Ale, si les parece comenzar, está bien, me parece que somos los que estamos, Sí, así que si les parece, podemos largar. Bien, entonces ya me han hecho la presentación, les agradezco por la presentación que me han hecho. El tema, vamos a desarrollar las claves para el abordaje de la integridad, el resguardo integral del guardia local y vamos a desarrollar después a posterior algunas pautas para los controles vehiculares que si bien ya tenemos, por lo que me han descrito en los lugares que son los guardias locales, ya algunos ya desempeñan tareas de inspectores de tránsito más allá de guardias locales, entonces tienen una vasta experiencia en el tema de los controles vehiculares, pero vamos a tratar más sobre la persona, más allá de la técnica de los controles vehiculares. Así que bueno, seguidamente para hacer una introducción a este tema y lograr la atención de todos, vamos a pasar un corto que después, bueno, lo dejo sujeto a los comentarios después en el desarrollo, pero me va a dar el pie a mí para desarrollar mi tema en cuanto a la integridad, a la honestidad, a los valores que necesitamos como guardias locales. Así que bueno, un minuto y Paulina ahora los va a reproducir. La Guardia Urbana te está buscando. Si tenés entre 18 y 95 años y algo de ganas. Si te interesa cuidar de los tuyos. Si tenés vocación de servicio. Si querés ser un héroe en tu comunidad. Anímate a desafiar tus límites y encontrá la acción que te está faltando. No lo dudes, vení a formar parte de un espacio inclusivo. Buscamos integridad, honestidad. Bien, aquí mi intención era el tema de resaltar algunos de los valores más allá del humor negro, del corto, de la película que todos conocen, de las cuales hemos sido víctimas de, entre comillas, gastadas en cuanto al desempeño de los guardias locales. Sabemos que hasta ellos mismos en la parodia, en la película, en el film, tienen valores, desarrollan valores, de los cuales nosotros también nos hacemos ecos de eso como personas. Vamos a hablar del resguardo de la integridad física, que siempre hablamos de la integridad física del resto de las personas, pero no hablamos específicamente del resto de la integridad física propia, como guardias urbanos. La integridad física es el reconocimiento a la
a la dignidad inherente al ser humano. Es la necesidad de la protección que tenemos de la integridad física, psíquica, moral y del propio individuo. Esto nos permite como personas desarrollar una vida en todos los entornos sin resultar vulnerables en cualquiera de estas tres dimensiones, háblese del cuerpo, la mente o el espíritu. La integridad física es un derecho fundamental como la libertad individual. Nos garantiza el respeto, la protección propia del cuerpo humano, incluyendo la salud física y la salud mental. La integridad de un guardia local urbano, para mí y para todo lo que significa ser un guardia urbano, es una cualidad que implica ser honesto, ser respetuoso, coherente, en los valores propios, morales y éticos. Debemos ser firmes en nuestras acciones, correctos, sin afectar jamás el derecho de los demás. Tenemos que tener en cuenta siempre la prioridad de los derechos de los demás, basados en nuestro propio trato con ellos. Que estamos hablando de ciudadanos comunes que están identificando una investidura que es la de los guardias locales, que somos nosotros. Para ellos debemos tener en cuenta o armarnos un plan para ser íntegros, con reglas, con los procedimientos que realizamos, basados en las propias normativas que nosotros tenemos en cuanto a las normativas, llámese la Ley de Seguridad Pública, la Ley 9235, la Ley Provincial 10.954, el Protocolo de Actuación como Guardias Locales y el protocolo para los que ya han sido provistos de las armas de las menos letales, las guirnas, también existe un protocolo de actuación. Todo eso nos genera una protección que habla también de la integridad como guardias locales. En este plan lo ponemos en práctica, o sea, poniéndolo nosotros en práctica ese plan de integridad, de ser íntegros en nuestro trabajo, también tenemos que evitar conductas irregulares, conductas inapropiadas, antiéticas, ilegales, que más allá de todo, el propio Estado nos atribuye a nosotros posibilidades, facultades que tenemos para desarrollar nuestro trabajo avalados con la ley. Tengamos en cuenta que somos proveedores de seguridad, que el mismo Estado nos otorga esa potestad, y somos auxiliares de la justicia y de las fuerzas de seguridad. Por ende, con todas esas atribuciones que tenemos, debemos ser íntegros en todas nuestras conductas. Aquí siempre debemos basarnos en la honestidad de nuestro desempeño, actuando de manera correcta, ya sea con los vecinos, con otros compañeros, con autoridades, con superiores de los cuales dependemos. Siempre debemos priorizar el respeto, ser responsables y solidarios. Y aunque nadie nos vea, ¿no? O sea, siempre la conducta debe ser igual estando rodeados de personas o solamente si estamos actuando solos y no hay nadie que nos vea. No hace falta una cámara, no hace falta que nos esté jugando nadie para poder desarrollar nuestra tarea como corresponde. Esto facilita un bienestar, una tranquilidad, porque habla de nuestra propia autoestima, o sea, desempeñando las tareas como nosotros debemos hacerlo en forma correcta. Son principios positivos que fomentan la confianza y la responsabilidad para uno mismo y para quienes se relacionan con nosotros. Es una elección que se construye día a día y como guardias locales debemos trabajar en ello. Se los digo con propia experiencia. Uno va armando su propia forma de actuar ante los compañeros y ante la propia sociedad, que ya después nos identifica por nuestros valores, por la percepción que ellos tienen de nosotros. Y reaccionamos ante situaciones y consecuencias que afrontamos, también teniendo en cuenta la toma de decisiones, que es una responsabilidad, que pueden ser acertadas o no. Y van a ser acertadas si somos íntegros, si tenemos el plan, ese que les digo yo, de tener un plan armado propio para poder desarrollar nuestro trabajo, fundamentado siempre con las normativas, con las reglas que nos avalan y nos protegen en cierta manera para poder desarrollar la tarea en la calle. Ustedes están expuestos continuamente. Yo estoy expuesta también como coordinadora de guardia local continuamente. Entonces debemos tener en cuenta cuáles son las normativas que nos protegen y cuáles son las normativas, más allá de proteger nuestra integridad moral, ética, funcional, la física. O sea, es muy importante tener en cuenta eso, tener nuestro chip, entre comillas, ya para canalizar esta forma, esta conducta de trabajar que nos identifiquen en nuestro mismo entorno y en la misma sociedad.
Acá hay cualidades que tenemos que poner en práctica. Debemos ser coherentes, o sea, para ser coherentes tenemos que tener una consistencia en lo que se piensa, se dice o se hace. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ser respetuosos, tratar con dignidad, respeto a todas las personas sin diferencia. Ser responsables, asumir las acciones y los compromisos con seriedad. Ser dignos, es tan importante esa palabra, ser dignos de. ¿Por qué? Porque ahí reconocemos nuestra propia dignidad y la defensa de la dignidad propia y la de los demás. Tenemos que tener en cuenta, gente, que ya no somos ciudadanos comunes, somos guardias locales. El ser íntegros en nuestro desempeño como guardias urbanos es esencial, es muy, pero muy importante, porque es la imagen que estamos vendiendo, entre comillas, estamos mostrando a la sociedad y es el resultado propio de esta formación que estamos recibiendo, por ejemplo, ahora, es el resultado de la formación, el resultado de nuestro desempeño en la calle y la apreciación y la percepción que la gente tenga de nosotros como guardias urbanos, volvemos a decir, primero como seres humanos y después en nuestra función como guardias locales urbanos. Acá debemos tener en cuenta los aspectos personales que son muy importantes. Por ejemplo, en el carácter, cuando actuamos con disciplina, control, siempre de una manera respetuosa, siempre tener el control emocional. Ser honestos, o sea, ser honestos con las personas. Aquí ponemos en práctica la escucha activa, que siempre hablamos de eso, incluso en las clases se habla de la conversación asertiva, de la empatía, de entender al otro, de ponernos en el lugar del otro. Es tan importante eso en el momento del desempeño de nuestras funciones, ya sea en un control vehicular, ya sea en un accidente de tránsito, en una conversación vecinal. Siempre, siempre es importante el hecho de escuchar al otro, sin hacer juzgamientos o apreciaciones, que en definitiva nuestro trabajo es ese, depende de escuchar a las necesidades del ciudadano. ¿Por qué? Porque evidentemente si se acerca a nosotros tiene un problema y necesita de nuestra ayuda. También en las relaciones con nuestros pares, en la sociedad, con los superiores, también tenemos que basarnos en el respeto mutuo, en la igualdad, en la solidaridad. El hecho de las decisiones habla también de eso, o sea, el rechazar situaciones que pongan en riesgo al otro, tenemos que desarrollar la paciencia, la tolerancia. Eso es tan importante en el trabajo en la calle, porque hoy, con el ritmo que llevamos todos, que estamos todos apurados, todos enojados, ustedes ya conocen, no les voy a explicar yo cómo está la gente en la calle, que obviamente siempre pasa algo, tienen problemas, están ofuscados, que el tiempo, que el trabajo, que el dinero no alcanza, todo eso se va traspolando a la realidad de cada uno, y por ahí nosotros aparecemos con un control vehicular, y eso no predispone a las personas, que quizás provoque una reacción negativa el hecho que nosotros estamos trabajando y justo, entre comillas, los demoramos para llegar al colegio a buscar a los chicos, para llegar a la fábrica. Entonces, obviamente que no van a estar agradecidos por nuestra intervención. Por ahí va a haber algún tipo de reacción negativa y por ende nosotros, como profesionales que somos, vamos a tratar de cambiar esa conducta del señor y explicarle el por qué estamos haciendo el procedimiento que realizamos y que todo eso es para cuidar a la sociedad, a ellos mismos y al resto de la comunidad. Por eso es tan importante el tema de la toma de decisiones en el momento adecuado, el manejo de las emociones en el momento, actuando de forma reflexiva. O sea, no podemos actuar igual que una persona común en la calle. Para eso estamos formados. ¿Para qué? Para escuchar, para entender y para saber reaccionar de manera reflexiva y no impulsiva. Porque si no somos un ciudadano común. O sea, ¿de qué nos sirvió la formación? De tratar de entrar, de capacitarnos para empatizar, entender al otro, si en la primera de cambio reaccionamos igual que un ciudadano común. Ahí radica la diferencia. Somos guardias locales, estamos capacitados y debemos entender al otro y el reclamo del otro. Obviamente que quizás cambiar la idea de esa persona en el momento no lo vamos a lograr, pero sí le vamos a dar tranquilidad al momento del desempeño de nuestra función, porque les vamos a hacer entender que solamente estamos realizando nuestro trabajo y no para nosotros, sino para ellos, para su propia comunidad, para la comunidad que estamos todos. Aquí, por ejemplo, sería un caso, comunicarnos claramente, o sea, no generar falsas expectativas que afecten la integridad, o sea, no mentirle a la persona, sí, ya termina el corte, y no, falta
le decimos, le explicamos, hay un corte en la calle, señora, sucedió un accidente, ténganos paciencia, se va a habilitar el tránsito una vez que tengamos solucionado el problema. Tenemos tiempo para hablar, tenemos tiempo para explicarle, porque vamos a estar quizás 30 minutos, 40, una hora, y ese tiempo que lo tenemos lo aprovechamos para tranquilizar a las personas y en su defecto para hacer nuestro trabajo, que es evitar que avancen los vehículos en un lugar donde hubo un accidente y que puede significar un peligro para ellos, para ustedes y para el resto de las personas. Siempre debemos escoger las palabras adecuadas, reflexionando. Siempre vamos a pensar en lo que vamos a decir, no herir susceptibilidades, no ser groseros ni groseras, o sea, evitar la discriminación, los comentarios, en el caso de la diversidad, o hacer que una persona se sienta más vulnerable de lo que está en algún lugar. Debemos ser valientes, o sea, esa palabra es amplia, pero yo hablo de ser valientes a veces en el ser íntegro, a decir o hacer cosas que por ahí nos puedan significar incomodidad, pero podemos llegar a contradecir a una persona en cuanto, por ejemplo, como les dije antes, en que no puede avanzar en una arteria, en una calle. Bueno, o bien en que vamos a tener que aplicarle el código de faltas, o sea, no el código de faltas, sino aplicarle una ordenanza, una infracción, y casualmente el señor es punible, o sea, va a ser sancionado con la multa, ustedes les van a hacer el acta de constatación y obviamente no va a estar de acuerdo, va a discutir, pero ahí está nuestra profesionalidad de hacerle entender que la infracción se dio, se constató y por ende se va a actuar en consecuencia, de acuerdo a la normativa. Toda esa integridad personal en la respuesta que le vamos a dar al sujeto, a la persona identificada, y el tema de la transparencia del procedimiento, de explicarle a la persona el por qué, cuándo, dónde y qué se está haciendo, habla de ser íntegros en nuestro trabajo y le da seguridad a la persona que está siendo identificada. Porque no es nada que alguien le está inventando una infracción, sino que existe la ordenanza y que por ello se aplica y se lo identifica y resulta punible y después, bueno, realizará los trámites que correspondan. Esa manera de explicar sin ser grosero, sin gritar, obviamente siempre entiendan que la persona no va a ser simpática con nosotros, no nos va a agradecer por la multa, pero sí por lo menos que ese momento donde fue identificado o quizás resultó con una constatación, con un acta de constatación, se vaya conforme que fue bien tratado, conforme o sea, y fue legítimo el procedimiento, y fue conforme a las normas y que realmente una persona educada fue la que hizo su trabajo como debía hacerlo. Fuimos íntegros como guardias locales. Y por más que hayamos hecho multa, nadie va a poder hacer un comentario adverso sobre nuestra conducta porque fue la correcta, fue la apropiada, fue en el momento que debía hacerse. Siempre habla del tema de la objetividad y la integridad. Es importante que tenemos que ser iguales para todos, porque si estamos en un control, le hacemos el acta de constatación que le decía recién, somos reflexivos, le hicimos entender, fuimos simpáticos, entre comillas, el procedimiento terminó correcto y el señor se va con la multa, conforme o no, y después viene alguien detrás de ese señor, sin casco, y nosotros lo saludamos, lo abrazamos, lo dejamos seguir y no hicimos nada. Ahí perdemos cualquier clase de apreciación buena de la persona que se fue y de las que oportunamente nos vieron. ¿Por qué? Porque perdimos credibilidad, perdimos la integridad que vinimos cumpliendo hasta ese momento la primera constatación, la perdimos con esta conducta. Debemos ser iguales para todos. La ley es para todos y la integridad habla de eso, de comportarnos de acuerdo a nuestra investidura en momentos correctos, poniendo en práctica la normativa y siempre, como digo, para todos iguales. Que después, por ahí suceden situaciones en donde un superior diga, no, bueno, que después el tema de constatación y demás haga el descargo y se encargue el juez de falta en si va a omitir o no la infracción. Pero en la calle, en el momento de hacer nuestro trabajo, debemos ser iguales para todos, demostrar esa integridad como funcionarios públicos que somos. Eso es importantísimo, gente, que lo tengamos en cuenta, porque habla nuevamente de cómo somos para trabajar, cómo desempeñamos nuestra tarea y que la gente va a empezar a creer un poco más en nosotros. Más allá de las apreciaciones generales que pueda llegar a tener, ustedes me hablan de poblaciones
que se conocen todos algunos. Entonces también eso, el boca a boca, la integridad del funcionario, va a pasar de boca en boca y va a decir, hay un control y está el señor y ya van a ver que más allá de que ustedes constaten o no la multa y que resulte sancionar a alguna persona, va a estar conforme con su trabajo, porque ustedes están haciendo sí o sí lo que corresponde, lo que debe ser. Generalmente con eso vamos a fortalecer nuestra presencia, vamos a reaccionar en momentos difíciles. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Vamos a generar confianza en el ciudadano para con nosotros, y vamos a ser personas en donde en alguna situación, incluso que no tengan que ver con nuestro trabajo, la gente va a recurrir a nosotros, precisamente porque ya mostramos nuestra integridad como funcionarios y le generamos respeto y confianza, y no generamos miedo, que eso es lo más importante. Cuando una persona se acerca y en confianza puede comentarles alguna situación, ya saben que están siendo tomados como personas íntegras, como funcionarios, y evidentemente ese concepto que ustedes han generado se lo han ganado precisamente por las conductas. Es importantísimo, y por eso quise resaltarlo en la imagen, que ser íntegra es uno de los aspectos que más impulso da en nuestra vida funcional y en nuestra vida social. Así que es buenísimo ponerlo en práctica. Precisamente, vamos también a hablar de la integridad, pone, digamos, en el tapete nuestra integridad como guardias locales, el hecho de desarrollar un tema que evidentemente quizás no lo conocen al título como lenguaje proxémico, pero sí habla de las distancias. O sea, yo voy a desarrollar ahora, a partir de lo que sigue, el lenguaje proxémico, que tiene que ver con eso, con el acercamiento, las distancias, las conductas, todo a través del lenguaje, que por ahí no es el lenguaje que nosotros todos conocemos, que es el lenguaje escrito y el lenguaje oral. Hay otros tipos de lenguajes que nosotros como funcionarios los debemos tener en cuenta. Dejar un espacio entre nosotros puede servir para expresar algunos significados sin usar palabras. El lenguaje proxémico es quizás una de las modalidades de comunicación que pasan desapercibidas. Por eso yo decía que quizás los términos no lo conozcan, pero es bueno que ustedes, a partir de ahora que van a tener para consultar, digamos, la bibliografía, empiecen a conocerlo, porque les va a ayudar en su trabajo. El habla y la escritura reciben casi toda nuestra atención, como lo dije anteriormente. A veces lo damos por sentado, que es la mayor comunicación, la forma de comunicación que tenemos, que debemos expresar y que está contenido ahí tanto en el lenguaje escrito como en el oral. Pero hay un lenguaje no verbal que pasa desapercibido y está muy subestimado. En estas categorías podemos también ubicar el lenguaje gestual. Definiendo lo que es el lenguaje proxémico, es un tipo de comunicación no verbal, está fundamentado en las distancias que se mantienen entre dos cuerpos, entre dos personas, así como con la ubicación de las personas en espacios determinados. A pesar de que es una forma de transmitir significados de manera implícita y apelando a nuestro lado más emocional, eso no hace del lenguaje proxémico una herramienta poco valiosa, sino al contrario, es muy importante a la hora de comunicarnos. El lenguaje proxémico tiene en cuenta los movimientos que son realizados mediante la traslación de los cuerpos, o sea, del cuerpo entero, cuando se va de un punto hacia otro. Es decir, no estudia las distancias como si estas fuesen una simple variable, sino que encontramos como si fueran en las imágenes congeladas. Acá se fija el antes y el después. No es lo mismo, o sea, yo les pongo un ejemplo, no es lo mismo acercarse recorriendo 20 metros hacia una persona que coincidir en un ascensor. Las distancias son evidentemente diferentes y el lenguaje que vamos a utilizar para acercarnos a la otra persona también es diferente. La utilidad de esta forma de comunicación nos sirve para expresar ideas que pertenecen a dos ejes que son significativos y muy importantes, pero que son diferentes entre sí: el grado de intimidad y el grado de hostilidad. El grado de intimidad, como la palabra lo dice, es mayor la intimidad cuanto más pequeña es la distancia entre dos personas.
además de la mano de la intimidad, va la idea de que se quiere conectar con el otro emocionalmente, de que se empatiza, de que se lo entiende. Es por eso que en algunas técnicas de negociación se utiliza el recurso para acercarse de poco a poco a esa persona y lograr que acepte nuestra idea de ayudarlo, de contenerlo, o sea, en situaciones que pueden ser de riesgo o de Ale, estás muteada. Perdón, ¿ahí me escuchan? Sí. Bien, disculpen. Vamos entonces. Perfecto. Bien. Vamos entonces también con la otra diferencia de la hostilidad. La hostilidad es diferente a la intimidad. No hay una relación directa entre la distancia entre las personas y el grado en el que la actitud está presente. Es decir, la hostilidad se comunica mediante distancias, ¿sí? Inusualmente pueden ser pequeñas o inusualmente amplias. En el primero de los casos, se quiere expresar la voluntad de dominar al otro cuando estamos cerca. Y cuando mantenemos una distancia prudente más alejada, estamos manifestando desconfianza y estamos en una actitud sumamente defensiva. Por eso aquí vamos a caracterizar espacios que se dan en el lenguaje de proximidad. Vamos a tener en cuenta, tenemos el espacio público. El espacio público, bien lo dice la misma palabra, es en un gran lugar en donde hay un disertante, hay una persona, puede ser en un club, en un auditorio, en donde evidentemente la capacidad de atención va a ser directamente hacia él. El disertante, la comunicación que va a hacer es para todo el público y la distancia son bastante grandes. Es decir, ustedes si se hacen la imagen en un auditorium para una clase en particular, hay un docente, está el auditorium, como han hecho los diplomados y demás, y la distancia es bastante grande entre ellos. Pero sí tenemos que tener en cuenta que aquí el emisor lo que pretende es ser escuchado por los receptores. Acá va dirigido el mensaje a todos en el recinto. El espacio social es otra de las características del espacio social. Por ejemplo, el espacio social tiene los contextos que pertenecen al ámbito social, como lo dice la palabra, en lo profesional, en lo laboral, en los encuentros con finalidades comerciales. La distancia que se mantiene típica entre esas personas suele ser de hasta 3 metros. Tienen en cuenta que esas distancias se van a, digamos, a delimitar de acuerdo al lugar donde estén, en una oficina, en un espacio realizado u organizado para hacer reuniones. Y después tenemos el espacio personal, que aquí el espacio personal está definido en carácter informal, es decir, se hace evidente que es significativa la conexión emocional porque estamos hablando de personal, hay una cuestión en donde hay una interacción entre las personas y tiene que ver con lo afectivo. Acá se da entre amigos, entre familiares, entre compañeros de trabajo, que se conocen bien. Las situaciones que propicia se caracterizan por el hecho que la distancia entre las personas son menores a 1 metro. Espero que vayan teniendo en cuenta la distancia en el espacio público, estamos hablando de grandes distancias, en donde hay un disertante y que el mensaje va dirigido a todo el mundo. El espacio social, como lo dije antes, lo dice la misma palabra, son en entornos más reducidos y las distancias son hasta 1 metro y la distancia personal son menores a 1 metro. Ya después tenemos que hablar del espacio íntimo. Quienes utilizan este tipo de espacio en forma de lenguaje proxémico, además de otras utilidades, es cuando hay una relación íntima, por ejemplo, de parejas, de familiares cercanos, de amigos de siempre. Aquí la distancia típica puede ir de una decena de centímetros hasta el contacto físico directo. Acá tenemos que tener en cuenta de los espacios que vine desarrollando recién, que volvemos a recordar, espacio público, social, personal, íntimo, que tiene que ver también con las variaciones culturales. Las distancias mantenidas entre personas, según el tipo de espacio, se encuentra, o sea, depende de dónde se encuentren. Pero, por ejemplo, en los países del norte de Europa y sureste de Asia, se caracterizan por utilizar una proxemia sesgada, es decir, las distancias interpersonales son relativamente grandes, ¿sí? Hay, por ejemplo, la cultura de Japón y demás, ustedes
verán cómo son los saludos, cómo mantienen la distancia. Distinto es cuando nos vamos ya al entorno del Mediterráneo, donde Iberoamérica o muchos que pertenecen al Medio Oriente, las distancias son más cercanas, ¿sí? Hay otro tipo de relación con las personas, y incluso llegan hasta el contacto del abrazo, de darse la mano y demás. Para nuestro caso en particular, como guardias locales, debemos tener en cuenta que lo adecuado siempre, que eso siempre lo digo en las clases prácticas y que quiero que lo tengan bien internalizado por digamos, la exposición que ustedes tienen, es mantener una distancia prudente, digo prudente, que nos permite tener un panorama de la situación, una visión que podríamos decir periférica, que siempre veamos dónde están las personas que están protagonizando la escena, entre comillas, ¿sí? Estamos en un procedimiento, entonces tenemos que estar hablando con el vecino. Si hablamos con el vecino y en un entorno apacible, agradable, no, las distancias las vamos a manejar nosotros de acuerdo al entorno donde estemos hablando con ese vecino. Puede estar haciendo un reclamo, no sé, de un bache, de un problema, de una pérdida de agua, pero por ahí tenemos otro tipo de intervenciones que son más hostiles o que pueden significar riesgo para nuestra integridad física. Entonces, ¿qué debemos hacer? Mantener la distancia prudente desde el agresor, determinando dónde está el agresor o el supuesto agresor, o una persona común y corriente que en un momento se puede transformar en un posible agresor. También testigos ocasionales que no sabemos que en el momento de nuestra intervención pueden estar participando como testigos, solamente observando, o después ser parte del problema y salir a la defensiva de la persona que nosotros estamos o identificando, o labrándole un acta, o tratando de solucionar un problema en la vía pública. Por eso es importante mantener esas distancias. Y es como mínimo, lo vuelvo y lo ratifico siempre, mínimo 1,20 m. No se olviden de que esa distancia nos da la garantía a nosotros de la protección. Por eso, en todos los casos, la distancia para nosotros significa protección, resguardo, tiempo para evitar cualquier tipo de conducta que ponga en riesgo nuestra seguridad y la de terceros. Voy a pedir que mutee alguno, por favor, porque estoy escuchando sonidos de fondo. Ahora vamos a empezar con una actividad, es un trabajo práctico que lo vamos a desarrollar todos. No se asusten, no es una evaluación, es como para después desarrollar las preguntas. O sea, yo en ese es un múltiple opción, o sea, van marcando, van a ir eligiendo las opciones, y en base a eso, después vamos a desarrollar el tema de las consultas, las dudas que tengan. Así que bueno, tenemos 15 minutos, si les parece. ¿Alguna consulta ahora? Fíjense que tienen el código QR. El código QR pueden acceder a ingresar al cuestionario, o bien ingresar, ahí ya está justo el link con el código, para que puedan ingresar y realizar la actividad. Cualquier problemita me dicen, no hay ningún problema. Los espero. Aprovechamos a hacer la actividad, a poner el agua en el termo, a buscar el agua. Tranquilos, así seguimos en la segunda parte después de la capacitación. Perdón, para encontrar el link, ¿cómo es? Fíjate, el link es el que ingresás, ¿viste dónde está el muñequito? Al lado, dice ingresar joinmisskiss.com. Muñequito al lado. Y si no, podés escanear el QR. Join my quiz en Google. Profe, Sí, te escucho. yo lo estoy haciendo desde el celu, así que no puedo ingresar. ¿Lo Bien. pueden poner en la parte de los mensajes? ¿Al link Sí. del muñeco? Dale, ahí le pido a Paulina que me está ayudando porque
necesito sí o sí asistencia tecnológica. Gracias. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, te escucho. Sí, ¿nos puede más o menos asesorar cómo es esto? Porque no lo podemos llegar a entender en inglés. ¿Cómo estás? Soy Pauli, estoy acá con Ale asistiéndola. Cuando vos escaneas el código desde la cámara de tu celular o si pones joinmyquiz.com, te lleva directamente a una parte donde dice quizzes y te pide un código. No. Mira, ahí te muestro yo desde mi celular. ¿Cómo dice? Te aparece por Google. la primera parte. No sé si ves bien. Dice Enter Code, es White Ground, el primero que dice Enter Code, Join My Quiz. Apretás ahí, en el primero, y te va a pedir un código. Decime si pudiste hacerlo. Es como Zoom. Tengo que hacer Zoom. Join, esperen. Pongan en Google, más fácil, chicos. Join, en el buscador de Google. Pones Join My Quiz en el buscador de Google y el primero que te sale. Y pongan Enter Code. Sí, el primero que te sale, tenés que presionarlo y poner ese código y arrancás la evaluación. Un juego. Tranquilos que no es inminente, que si no pueden ingresarlo, lo vamos solucionando de otra manera. Pero nos tenemos que adaptar a la modernidad, se los digo yo. ¿Dónde se pone el código? Disculpen, porque me muestra una pantalla donde dice como escuela, como negocio, como uso personal. Sí, pones como escuela y después te dice estudiante. Es una cuestión de la propia herramienta, pero no pasa nada, no te preocupes que no. Es propio para avanzar. Seleccionar tu edad, dice. Sí, vos ponés datos aleatorios. La idea es que sea anónimo, no te preocupes. ¿Dónde te dejó poner el código? Se los dicto, está en la pantalla, pero el código es 39645826. Permiso, profe, a mí me está pasando lo mismo, no me deja. Bien. Fíjate con ese link que envía el chat si podés ingresar. Yo todavía no sé cómo ingresar al link. Tranquilo. Voy a los 3 puntitos estos que tengo acá. Me sale sobre la marcha, mensaje, llamada, configuración, herramientas. ¿Probaron ese último link que yo envié ahí al chat? El último link del chat. Sí. Ahí lo reenvío otra vez. Lo dejo fijado. ¿Pudiste abrir el chat? Vamos por parte. Entra al chat primero. Cuando lo encuentres, seguimos. Probablemente tengan que llenar unos datos suyos, pero después los va a dejar hacer el cuestionario. Sí, los datos son muy sencillos. Pregunta si son estudiantes y le da por una cuestión de formalidad de la herramienta, pero no se preocupen que no queda registrado ni el nombre ni nada, es anónimo. A mí me parece como una escuela, casa, negocio. Bueno, ahí elegir escuela. Seleccionar escuela. Después seleccionar estudiante. Después te pide la edad. Y después te deja hacer el cuestionario.
No lo imprimí, sino... A mí por un motivo no me deja ingresar al link. Cuando apretás el link, ¿qué te aparece? Yo lo pude hacer, pero me parece que me fue bastante mal. ¿Por qué Bueno, dice no, eso? para Por aprender. favor, téngase más confianza. Porque de las 8 preguntas, únicamente 3 correctas. Bueno, pero eso hay que ver una cosa, ¿no? Usted no se prejuzgue antes, porque a lo mejor tiene que ver con la docente, ¿no? Igual ya hay 28 estudiantes que lo están haciendo. En caso de última de que alguien no pueda hacerlo, nosotros podemos dejar el link para que puedan ingresar en otro momento y lo practiquen como también una ayuda a memoria de todo lo que se vio en la clase. ¿No Es dan raro que puntos no- para el que lo pudo hacer sin necesitar ayuda? No sé, eso preguntarle a la profe. Bueno, o sea, el tema es que no tengo moral para esto, así que no les puedo decir nada, solamente que, bueno, trato de adaptarme a los nuevos tiempos, obviamente, estoy como ustedes, uno va amigándose con la tecnología, pero bueno, sabiendo que somos guardias locales, nos tenemos que ir amigando, entonces a propósito vamos incorporando nuevas técnicas para que a futuro seamos totalmente profesionales, señores, utilizando todo lo virtual, aprendiendo de nuestros hijos, de nuestros amigos, de a poco, no se apuren que lo vamos a lograr. No me deja ingresar al link. No me deja ingresar al link. El ¿Qué que te envió en el parece chat cuando- tampoco, perdón. No se hagan problema porque estamos haciendo la medición, que después vamos a desarrollar las dudas, o sea, no, si no pueden, pero no se agoten sin intentarlo. Eso habla de nuestra integridad también. Solo quiero recordar una cosa, quienes no pudieron ingresar pueden o escanear el código o ingresar en el link que vuelvo a compartir en el chat. Ingresan directamente a ese link desde el chat. No, ver, yo lo estoy haciendo desde un teléfono, no podría escanear el código en este momento. Pero no me deja ingresar al link, no sé por qué motivo. ¿Vos ingresás al link que yo estoy enviando en el chat o el que Sí, está en la estoy pantalla? tratando de ingresar al link que vos envías al chat, pero no me deja ingresar. Claro, quizás porque tenés Sí, la debe ser llamada alguna- desde el Claro, celular. del celular, quizás que sí. Pero no se hagan problema porque no es que no haciéndolo no van a... No, esto es una cuestión que me ayuda a mí como docente en este momento para ir viendo la capacidad de comprensión de ustedes y ver dónde tenemos que, digamos, apuntar más en el tema, ¿sí? Vamos bien, vamos entre correcto 15, incorrecto 15. O sea, hay empate, gente. Así que vamos tranquilos, vamos esperando. El que puede entrar. A mí me tira redirección bueno, de ahí del link. Y si sigo con el sitio que no es seguro, apreté las 2 veces y no, ninguna de las dos me abre. Bien. Listo, Me pide tranquilos. iniciar sesión. Bien. ¿Te pide algún correo por las dudas? Me pide iniciar sesión o continuar como el correo electrónico o como Google. Ya apreté las dos y ninguno me abre. Me pide iniciar sesión, como que cree la cuenta. Claro. Es porque yo lo estoy haciendo del celu también, obviamente. Por eso a veces se complica por eso, chicos. No hay problema. Esto es una manera de tratar de incursionar en las nuevas tecnologías que hay como para adaptarnos a los cambios, ¿sí? Así que tranquilos, lo vamos haciendo, lo vamos hablando. ¿Qué es la integridad física? Tenemos A, reconocimiento de la dignidad inherente al ser humano. B, protección física, psíquica y moral.
A y B son correctas, ninguna es correcta. Y bueno, hablamos de que la integridad física, ¿qué habla? De la protección física, psíquica y moral, y del reconocimiento que tenemos a la dignidad, o sea, es inherente al ser humano. A y B son correctas. A y B son correctas. Sí, bien, ahí está. Vos podés ir relacionando mentalmente las respuestas y vamos directamente. Vamos con la segunda. ¿Estamos todos o alguien se me durmió que no los escucho? ¿Estamos bien? ¿Tranqui? ¿Podemos avanzar? Vamos. Bien. La integridad física es un derecho adquirido, penal, civil, fundamental. Habíamos hablado en la definición de que realmente la integridad física es un derecho fundamental, así como la libertad individual. ¿Sí? Son inherentes a la persona. Sí o sí corresponde. La integridad física implica A, honesto, o sea, ser honesto, respetuoso, coherente, ser firmes en nuestras acciones. A y B son correctas, ninguna es correcta. ¿Qué pensamos acá que sería? ¿Qué es la integridad? ¿Qué implica la integridad? Ser honesto, respetuoso y coherente y ser firme en nuestras acciones. Sería la C, A y B son correctas. ¿Estamos? Vamos con la 4, normativa que establece la creación de la guardia local. Eso lo saben. Ya se supone que ya lo tenemos archisabido. Está el protocolo de actuación para el uso de birnas, tenemos la ley provincial 10.954, el código de convivencia de la provincia de Córdoba, que es de la policía, nada que ver, y todas son correctas, tampoco nada que ver. Entonces, ¿qué tiene que ver? Que el protocolo de actuación, hablamos de la normativa que establece la creación de la guardia local, es la ley provincial 10.954, en donde nos adherimos los municipios que ahora estamos convocados aquí como guardias locales en esta capacitación, ¿sí? Vamos con la siguiente. El lenguaje proxémico. ¿Qué es el lenguaje proxémico? ¿Es una comunicación basada en lenguaje de señas? No, porque nunca dije eso. Comunicación de dos personas puede, tal vez, pero habla de los cuerpos, de las distancias de los cuerpos. Y es un tipo de comunicación no verbal fundamentado en las distancias. Ahí sí, ese sería el ítem correcto, el C. La siguiente pregunta habla de la utilidad de la comunicación proxémica. ¿Para qué sirve la comunicación? ¿Para expresar emociones? No. ¿Para expresar el grado de intimidad y el grado de hostilidad? ¿Se acuerdan que son las dos grandes diferencias que hablamos y desarrollé el tema? La misma palabra lo dice, grado de intimidad y grado de hostilidad. El correcto sería el B, el punto B. Para lo siguiente, el punto 7, la pregunta 7, la intimidad da la idea de que el otro conecta emocionalmente, empatiza con la situación, eso lo dije textual. B, es mayor cuanto más pequeña sea la distancia entre las personas. A y B son correctas, ninguna es correcta. Y hablamos de que la intimidad da la idea de que el otro conecta emocionalmente con nosotros y empatiza con la situación. Y esa es la correcta, la A. Y la 8, la hostilidad se comunica mediante distancias pequeñas, punto A. B, la distancia pequeña demuestra intento de dominar al otro. C, en las distancias amplias hay desconfianza y actitud defensiva. Y A y B son correctas. Estamos hablando de que la hostilidad es a distancias pequeñas y la distancia pequeña demuestra también intento de dominar al otro. ¿Sí? Esas son las respuestas correctas. Sería la D, la última. ¿Alguna duda? Vamos a desarrollar dudas correctas, preguntas. Estoy para escucharlos. ¿Algún comentario? Hasta ahora todo perfecto. ¿Me escuchamos bien? Sí, sí. Oportunamente, como ya les dijo Fede, y ya estábamos hablando del tema del material que se los vamos a enviar como material de consulta, dudas que puedan surgir al respecto del tema, pero como les dije antes, ustedes son personas ya experimentadas, más allá de que están incursionando como guardias locales por la reciente creación, pero trabajar en la calle, varios de ustedes ya saben cómo es el trato de las personas, pero por ahí no está mal recordarlo o ponerlo en práctica, porque a veces el tema de
la integridad cuesta mucho mantenerla en nuestro trabajo, pero de eso habla de que en la función que desarrollemos, el concepto que podemos llegar a tener del resto de las personas, lo vamos a crear nosotros, los vamos a lograr nosotros mismos, el respeto del otro para con uno, o sea, como funcionario y como persona, obviamente. Los escucho. ¿Alguien quiere contar alguna experiencia personal, alguna situación en particular que debamos corregir? Vamos entonces con el siguiente tema. ¿Están listos? Bien, perfecto. Vamos a ir directamente de lo textual, del paso a paso, de la teoría a la acción. Acá directamente vamos a hablar del control vehicular seguro y legítimo. Háblese de legítimo que sea dentro de los márgenes de la ley. Como lo tipifica, o sea, lo está tipificando el protocolo de actuación. Nosotros tenemos una función que nos avala para realizar distintas actividades y dentro de esas actividades es realizar un correcto control vehicular. Aquí en este procedimiento debemos garantizar que sea legítimo, como lo dije antes, debe ser planificado, organizado con anterioridad, no improvisado, porque la improvisación puede significar algún riesgo. Debemos instalarlo en un lugar que garantice la seguridad de los guardias y de los ocasionales conductores y de los vecinos en particular. Hay pautas que sí o sí debemos respetar como guardias locales, más allá de que estamos uniformados, que estamos en la condición parados en el medio de la calle, hay ciertas posturas, ciertas conductas que debemos corregir, que lo veo yo así en lo diario, por ahí incluso viajo a distintas sedes y veo algunas cuestiones que tienen que ver con las posturas, más allá de un control vehicular, en las posturas cuando estamos desarrollando nuestra tarea como guardias locales. El hecho también del uniforme, la presentación del uniforme, cómo estamos, no debemos hacer, entre comillas, un picnic por ahí. Yo veo que hay un control en la calle y tienen el termo y el mate al costado del auto o arriba incluso del capot del auto. Esas conductas que hacen que perdamos la imagen de autoridad, de respeto, y hace a que no colabore la imagen que estamos dando para la sociedad, para la ciudadanía, para la comunidad para la cual estamos trabajando. O sea, trabajamos y entendemos que es para... Disculpe, profe, hay que estar fumando. Me parece una falta de respeto. ¿Qué pasó? Que al igual que así como dice usted el mate, el fumar me parece una falta de respeto para mí, no sé. Sí, tal cual. A veces tiene que, más allá que estamos en lugares abiertos, en particular, porque eso tiene que ver también con una apreciación de uno mismo y cómo quiere presentarse a la sociedad, hablando precisamente de la integridad. Porque si tenemos saben estar haciendo control, lo he visto, con la tabla, con las planillas, y el cigarrillo en la mano, y por ahí la persona que está siendo entrevistada o identificada le puede molestar el humo y demás, y eso hace que perdamos el respeto ya de por sí en nuestra carta de presentación como funcionarios. También tiene que ver con eso, con la imagen que estamos mostrando al resto de la comunidad. Te tomo eso porque esas son opiniones que vas a tener, un montón de opiniones, pero para la formalidad y en el ámbito de formación en donde yo me he desempeñado, hoy por hoy el tema del cigarrillo, del tomar mate, sí es desacartonado y somos todos humanos, tenemos los mismos derechos, pero hay una imagen que debemos preservar y que, bueno, en estas cuestiones de la autoridad, de mantener cierto respeto de la gente que nos ve trabajar, de última, si hay que tomar un café o quieren tomar un mate, no hacerlo a la vista de los ciudadanos, porque como, repito, somos humanos, tenemos necesidades, pero en el momento que estamos trabajando como así lo dice la palabra. No estamos en un lugar de esparcimiento, no estamos en un picnic, entonces debemos generar el respeto hacia los demás, precisamente cómo nos presentamos.
cómo nos mostramos ante la comunidad. Acá es importante cuando instalamos el control vehicular el hecho de el saludo. Es importantísimo que como funcionarios o personas, que eso es lo esencial que nos enseñan nuestros padres en nuestras casas desde niños, el hecho del saludo. Como dice el dicho, el saludo no se le niega a nadie. Bueno, tampoco se le niega al ciudadano. Por más que no nos devuelva el saludo, no nos vamos a poner a pensar, mira, no, yo saludé y no me saludó. Nuestra parte, lo que corresponde es saludar. Entonces, como guardia local, saludamos. Hay personas que incluso desconocen nuestra investidura y los alcances de ser guardia local, y más allá que tenemos un uniforme que inspira respeto, también hay gente que viene de otros lados que no conoce todavía la función del guardia local y por ahí puede creer que son meros inspectores de tránsito y nos desmerecen, no nos desvirtúan en la función. Por eso es importante, cuando nos saludamos, cuando estamos en el control, decir el motivo del control, quiénes somos, qué estamos haciendo, explicar claramente el procedimiento, a qué se debe, a la seguridad vial de la ciudad, a que hubo un hecho delictivo hace unos minutos y que por eso se hace un operativo cerrojo y están colaborando con la policía, como auxiliares de la policía. Las razones también, por ahí las personas requieren que nos identifiquemos, entonces podemos decir buenas tardes, soy Juan Pérez, guardia local de la localidad de Río Ceballos, por así decirlo, como un ejemplo. Y eso ya estamos entablando una conversación con la persona que estamos identificando o que vamos a controlar. Ahí ya le vamos a requerir la identificación personal al conductor, la identificación del vehículo. Ya saben ustedes la documentación que tiene que pedir, cédula, o sea, licencia de conducir, cédulas, pólizas y demás. Eso no vamos a interiorizar más el tema porque estoy dándolo por sentado. Incluso hay gente que ya hizo el curso de operadores de tránsito, más allá de los inspectores que hay, más allá de ser guardias locales. O sea, imagínense que ya estoy capacitando a personas que ya tienen en sí vastos conocimientos de lo que es el desarrollo de su trabajo y más sobre todo el tema de los controles vehiculares, que por ahí lo pudimos haber aprendido como no corresponde, pero a la larga y ahora con las capacitaciones que ustedes están recibiendo, van a ir corrigiendo esos errores que incluso hasta la propia policía, teniendo un protocolo de control vehiculares, por ahí comete errores. El conductor también, el señor identificado, te puede solicitar tu identificación. O sea, vos le dijiste el nombre, pero el hombre no escuchó, y ahora te puede repetir y decir, ¿cómo te llamás? ¿Quién sos? ¿Qué función estás haciendo? Le volvemos a contestar sin ningún problema. Ahí vamos a demostrar nuestra idoneidad, la idoneidad que tenemos para realizar un control de manera correcta y en su caso proceder a labrar el acta que corresponda, un acta de constatación, garantizándole siempre los derechos al conductor y los deberes que nosotros tenemos como guardia local, teniendo que cumplir la función que nos asignaron, que es, en definitiva, el control. Si los resultados del control no dependen de nosotros, en cuanto a cuál es el efecto y demás, sí depende el desarrollo, cómo se va a hacer que se haga bien, aplicando todas las técnicas, todos los conocimientos y todos los protocolos que hemos aprendido hasta el momento. Por eso es importante tener en cuenta que a veces la gente se va a negar, va a objetar el procedimiento en el cual estamos nosotros como conductores, es decir, como identificadores de ellos, y tenemos que tener en cuenta que, siempre les digo, no vamos a tener la simpatía o la entrega completa del ciudadano, porque evidentemente le estamos, entre comillas, muchos interpretan que le estamos haciendo perder el tiempo. Pero obviamente, si ellos razonaran cuál es la verdadera función, el verdadero sentido de un control, es para prevenir delitos, es para prevenir infracciones, prevenir accidentes. O sea, estamos haciendo un trabajo que la misma sociedad demanda. Entonces ellos mismos por ahí no reconocen esta ardua tarea, pero debemos hacerle entender que nuestra función es para cuidarlos. No tenemos que darle a nadie el margen de conjeturas inapropiadas, o sea, que opaquen nuestra tarea ahí. Recuerden que a veces estamos 2, 3, 8 horas parados haciendo controles vehiculares y el proceder nuestro como funcionario debe ser correcto, íntegro. Recuerden siempre eso. El único objetivo, como les dije, es prevenir delitos, que eso es lo que la misma ley, la 10.954, es la atribución que nos confiere como guardias locales, auxiliares de las fuerzas de seguridad. Y esa es la función que estamos cumpliendo.
Aquí vamos a describir algunos de los recursos que tenemos. Vamos a hablar, yo no sé si todos los van a tener, porque obviamente hay localidades que tienen recién ahora el tema de la Guardia Urbana, entonces obviamente que a medida que el municipio vaya creciendo en cuanto a los medios materiales y recursos humanos, va a ir incorporando la seguridad para sus guardias locales. Pero es importante esos recursos materiales, ir contando con esos recursos porque hacen a la seguridad y a la integridad física tanto de ustedes, los guardias locales, como así también de las personas. Es importante cuando instalamos un control vehicular tener un cartel informativo con la leyenda control vehicular, ¿sí? Un cono de seguridad con baliza intermitente, un canalizador de tránsito, conos mínimo 8 conos, un bastón lumínico de tránsito que nos sirve para señalar, todos los operadores contar con chalecos reflectivos y protección balística para los que están desempeñando tareas en la vía pública por el nivel de exposición que están teniendo. Y bueno, ya algunos ya han sido provistos con las birnas, así que bueno, obviamente que el chaleco y la provisión del arma menos letal es importantísimo también, obviamente que eso avalado con la capacitación que ustedes tienen del protocolo del uso de birnas también y las distancias y cuándo debe usarse. Pero es importantísimo contar con ese equipamiento, así también como el equipo de comunicación, estar en red con la central de monitoreo, hablo de las grandes ciudades, el 911, o con el teléfono que dispongan las localidades pequeñas, suelen tener un teléfono donde ahí se centralizan todas las llamadas de emergencias y de reclamos y demás del municipio. Es importante también estar conectados con la policía de la provincia de Córdoba ante una eventualidad. Y también es importante contar en el momento del control vehicular, en lo posible, con un funcionario policial que avale nuestro procedimiento y en caso de detectarse algún delito, tener ahí para ejercer la función directamente y hacerse cargo del procedimiento de acuerdo a la normativa que exista. Ya ves, o sea, por ahí tiene que ver con un carnet adulterado, ya ahí es un delito federal, entonces ya interviene la policía, ya debería intervenir y hacer el resguardo, entre comillas, del carnet en sí, verificar la identidad del sujeto que se está desplazando en el vehículo, verificar el origen del auto, o sea, ya predispone el procedimiento de otra manera y ese procedimiento obviamente nos va a servir a nosotros para que la función se haya ejercido como corresponde y que a los niveles estadísticos el resultado sea altamente positivo. Por eso la seriedad y la responsabilidad de realizar un control vehicular como corresponde y con todos los recursos, obviamente. No debemos olvidarnos que también debemos tener las planillas redactadas, o sea, es importante para la agilidad del tránsito el hecho de tener las planillas con la descripción, con la confección de las mismas, la descripción del vehículo, el dominio, las características, la identidad de la persona, el DNI, tener todos los puntos, los ítems ya descritos en la planilla, cosa de solamente consignar los datos directamente como el DNI, poner el número en la tabla. Las planillas de Excel son muy buenas para este tipo de trabajo y generalmente ustedes cuentan con personal administrativo que se las puede redactar, armar y es más ágil para ustedes en la calle porque es difícil estar atentos a la planilla, a la persona identificada, o sea, hay cuestiones que tenemos que tener en cuenta y que, bueno, el tiempo es uno de esos, el tiempo a conciencia, o sea, realizado como corresponde el control, con todos los márgenes que necesitamos. También hablamos de los recursos humanos, mínimo, o sea, eso, digamos, por eso me corrijo, porque entiendo la realidad de algunas poblaciones, de 4 personas, quizás son 4 en los turnos, cubre un turno cada uno, entonces yo les hablo de mínimo 4 operadores para un control, en lo posible, obviamente, en las realidades que cada uno tiene, pero siempre identificados, siempre con el uniforme de la especialidad, ¿sí? Eso es muy importante para que la persona que va a ser identificada, evidentemente hay un control de noche y nos para alguien todo vestido de negro, con un chaleco reflectivo y, no sé, por ahí en el medio de la calle, vamos a dudar. Entonces, el tema de cómo se hace el control
debe ser correcto con todo, como les dije, los medios materiales, incluso ustedes con la identificación que corresponde, ¿sí? Como autoridades, como guardias locales que son. Ahí vamos a tener en cuenta que les dije mínimo 4, vamos a discriminar esos 4 operadores en un selector, que es el que se va a ubicar entre el tercer y cuarto cono, hablando de que pusimos 8, pero en realidad generalmente se ponen 4, 5, depende de las distancias que ustedes manejen y de las realidades propias que ustedes tienen en su lugar de trabajo. La ubicación va a depender también de dónde esté instalado el control vehicular. Vamos a seleccionar el vehículo, lo vamos a posicionar en el tipo de control, ya sea selectivo o bien integral. El selectivo es que elegimos un auto a partir de las características o porque por ahí vemos que puede ser un conductor sospechoso y podemos llegar a detectar algo. O integral, que se identifican a todas las personas. Obviamente que ese tipo de control lleva más tiempo y llevaría, en teoría, mayor cantidad de personas. Los objetivos que tenemos que establecer, los tenemos que establecer antes del control. Es decir, ¿qué buscamos? El control, ¿para qué lo hacemos? ¿Qué queremos? ¿Qué buscamos? ¿Qué vamos a identificar? ¿Cuáles son las normas posibles que pueden surgir? Porque por ahí somos nuevos o tenemos un compañero nuevo y hay uno más antiguo, ese puede ayudar. Entonces el desarrollar la actividad en el control vehicular es importantísimo, que el selector sea el que vaya, entre comillas, discriminando el vehículo, pero que después el que vaya a desarrollar la entrevista sea una persona ya experimentada, hablando de los talentos que cada uno tiene y que por ahí la experiencia es uno de los puntos más importantes para realizar nuestro trabajo. La experiencia en la calle hace que nosotros podamos tener cierta perspicacia para determinar o detectar circunstancias o delitos o situaciones que pueden ser de riesgo, ¿sí? Acá, cuando entablamos la conversación, o sea, tenemos que tener en cuenta siempre los principios de la no discriminación, la igualdad en el trato con las personas, el respeto por la diversidad y la perspectiva de género. Los criterios siempre deben ser restrictivos, objetivables y verificables, siempre. O sea, una acción evasiva desplegada por el conductor, obviamente hay una infracción evidente a la normativa y está desplegada por el conductor, esa infracción hace que pueda seguir después en la retención del vehículo. Entonces el procedimiento va a llevar mucho más tiempo, entonces nos vamos a mantener con ese procedimiento, no vamos a seguir seleccionando más gente a controlar porque nos va a llevar más tiempo esta persona que respondía con evasivas, o que tenía alguna conducta que podría surgir o que podríamos sospechar de que hay algún delito de por medio. Siempre es un detalle y es un error que lo cometemos siempre, para indicar que el vehículo se detenga, la posición corporal nuestra siempre va a ser de frente a la circulación. Y para continuar, para señalar que continúe el vehículo, la posición corporal nuestra va a ser lateralizada, de costado a la circulación vehicular. Cosa que no se presta a mala interpretación del conductor y por la posición nuestra señalamos mal, le generamos una confusión, podemos ocasionar un accidente o bien podemos enojarnos nosotros porque la persona malinterpretó la señalización, le dijimos que pare, pero le dijimos que pare mal con una seña media dudosa, entonces hace que la maniobra del conductor sea también dudosa y pueda reaccionar mal también el conductor. Entonces todas esas cuestiones las debemos tener en cuenta. Una vez que el vehículo está ubicado en la dársena, el operador 1 es el que se va a trasladar hacia el operador 2 para brindarle seguridad. O sea, el que seleccionó, que es el 1, va a acompañar al operador 2 para brindarle seguridad. Siempre estar atento, siempre observar el lugar donde está el vehículo, el entorno, las personas, los movimientos de los ocupantes del auto. Se va a ubicar siempre del costado izquierdo, observando la iteración, o sea, va a observar la conversación entre el operador 2 y el operador y los ocupantes del vehículo. O sea, siempre tengan en cuenta que vamos a observar todos los movimientos y que cada uno de los que esté parado en el control vehicular tiene una función específica. Hablamos del operador 1, hablamos del operador 2, pero es importantísimo que el operador 2 es el activo, es el que establece la conversación,
quizás el que tiene mayor experiencia, entonces vamos a aprovechar a ese que tiene mayor experiencia, que tiene mayor llegada a las personas, que tiene una forma de comunicarse amigable, siempre reconocer nuestros talentos con los compañeros, siempre está el amigable, el que llega a las personas, entonces utilizar esos talentos de cada uno para realizar un control y lograr el objetivo que buscamos, que las personas no vayan a objetar el procedimiento ni tampoco se ofusquen cuando los estamos identificando porque estamos haciendo nuestro trabajo. Aquí el operador ya hizo ingresar el vehículo, ya lo identificamos, ya hicimos señas con los brazos, lo hicimos detener, le podemos pedir que baje, digamos, que apague el vehículo, que el encendido no permanezca encendido el auto, ¿por qué? Por una cuestión de seguridad. Nunca dar la espalda, nunca acercarse hacia la ventanilla, agacharse, ofrecernos, entre comillas, que yo siempre reitero el tema de, entre comillas, regalarnos. La aproximación al vehículo debemos tenerla en cuenta que va desde el ángulo ciego, o sea, desde atrás y por el ángulo ciego, y desde la visión del espejo retrovisor lateral, siempre observando ese desplazamiento, haciendo el desplazamiento nuestro, y el resto de lo que nos acompañan, observar los movimientos de los ocupantes del vehículo. Si es de noche, le vamos a pedir que enciendan las luces del habitáculo del auto para poder tener un mayor dominio de las personas que van en el interior del auto. Si es de día y tienen vidrios polarizados, les vamos a pedir que bajen los vidrios como para observar quiénes son los que van en el interior del vehículo. Saludamos, hacemos también el registro de la planilla, nos identificamos, como ya les dije antes nuevamente, porque acuérdense que el selector no es el mismo del que entrevista, el que va a hacer la identificación. Entonces, nosotros saludamos a la persona, nos podemos llegar a identificar, y toda esa conducta, ese proceder en el control vehicular ayuda tanto a la seguridad de ustedes como a la seguridad de la persona. Que esté tranquila, que es un control de rutina, que si no tiene nada por el cual, entre comillas, perder, como hablamos así en la calle, y tiene todo legal y tiene la documentación que corresponde, solamente va a ser unos minutos la identificación y va a continuar con su desplazamiento. Acá, como les dije antes, siempre tengan en cuenta que nadie va a estar contento con el control, entonces siempre esa predisposición, esa tolerancia, más allá de que estamos cansados, que hace 2 o 3 horas que estamos parados, ya vienen los calorcitos, todo eso hace a que el efecto del control vehicular tenga los resultados esperados de acuerdo a nuestras propias conductas. Porque por ahí incluso hasta nosotros mismos, una mala contestación o la propia ignorancia de una respuesta nuestra hacia un conductor puede generar una situación que después no tenga el resultado esperado. O sea, la gente intensifica ese tema de, sí, me trató mal, me insultó, y por ahí no hicimos eso, pero ellos, obviamente la gente se pone a la defensiva. Tenemos que hacerle entender siempre, con paciencia y tolerancia, que el efecto del control es su trabajo y es la seguridad de ellos. Así que con esta síntesis, más allá del selectivo y de todos los operadores, vamos a tener en cuenta el cuarto operador, que no nos tenemos que olvidar, que es el más importante. ¿Por qué? Porque es el chofer. Es el que va a estar a cargo de la llave del móvil. No me dejen la llave puesta en el móvil si nos bajamos. La llave está con el chofer. Recuerden eso porque estuve en un encuentro en Córdoba y hablaron justamente de un procedimiento de la fuga de un delincuente y aprovechó un vehículo oficial porque tenía la llave puesta para escapar del control. Entonces, siempre la responsabilidad. El cuarto operador es el chofer, es el que va a tener el equipo de comunicación, es el que va a estar atento, es el que va a observar en abanico todo el sector. Ese tiene alta responsabilidad. Entonces, y tener la llave del móvil, porque si surge alguna eventual emergencia, podemos utilizar a ese chofer que está solamente al lado del vehículo observando. No tiene ninguna otra función que esa, solamente asistir en la conducción del móvil si así fuera necesario. En el despliegue de los recursos, tenemos que tener en cuenta que fue muy importante y que yo les dije cómo es el tema de la instalación. O sea, la selección del lugar debe realizarse en un lugar amplio, o sea, recto, sin obstáculos, que sea seguro. Es tener en cuenta que no haya curvas, bueno,
estoy hablando por ahí, sectores serranos, háblese, ustedes conocen más, yo vivo en una llanura, así que para mí es más fácil los controles vehiculares en nuestra ciudad, pero bueno, los lugares donde son zonas serranas, por ahí tener en cuenta ese tema de las curvas, las bajadas, las cuestas, las pendientes, que no sea un lugar cercano a intersección de calles, que no sea cercano a la salida de una fábrica, que hagamos el horario pico justo de salida de una fábrica, el control vehicular, porque vamos a provocar un caos. El tema de los colegios, también dónde vamos a instalar un control vehicular, tener en cuenta los horarios picos de desplazamiento de vehículos, y que si hacemos un control selectivo, vamos obviamente a provocar, como vuelvo a repetir, un caos en el desplazamiento de los vehículos en un sector en particular, y hasta incluso podemos ser los que propiciemos un accidente. Acá se utiliza solamente un carril de circulación que va a estar demarcado correctamente con la implementación del procedimiento, o sea, con los conos, con la marcación, con los identificados ustedes con el móvil y con el uniforme. Este despliegue siempre, como ya lo dije anteriormente, va a depender de los recursos que tengamos, los humanos y los materiales. Todo ello, ese desarrollo va a ser importantísimo, todos esos medios que utilicemos va a generar que el resultado sea lo que esperamos. El objetivo que tenemos para un control vehicular es que no haya ningún tipo de situación adversa, de que identifiquemos a las personas, la mayor cantidad de personas, y que en su caso se pueda detectar algún delito. Y esas planillas que rellenamos, que entregamos a nuestros superiores, después van a formar parte de las estadísticas, y en el caso, como nuestra ciudad que tenemos el observatorio, nos sirva para tener la información que necesitamos para la corrección futura de situaciones que podamos mejorar cuando somos los proveedores de la seguridad, podemos mejorar un montón de situaciones a partir de nuestro trabajo. Las guardias locales, nosotros los guardias locales, somos responsables de todo en la ciudad a través del municipio, es decir, infraestructura, ambiente, todo lo que podamos detectar, incluso en un control vehicular podemos detectar un flete que está llevando basura, ya desde ahí ya le damos participación a dónde la lleva, la basura, qué hace, o no sé, desperdicios químicos, por ahí, por así decirlo, podemos detectar eso en un control vehicular y darle participación a las áreas que correspondan en el control de lo que se transporta. Así que es muy importante el tema de los controles vehiculares hechos a conciencia. Bueno, seguidamente voy a recordarles, porque en esta imagen es importantísimo que ustedes tengan en cuenta el material de consulta permanente. La Ley de Seguridad Pública, como ya les dije, ya se las mencioné, regula el sistema de seguridad pública y las relaciones que surgen entre los integrantes del sistema provincial de seguridad. Acá están las autoridades provinciales y la comunidad que establecen digamos, los principios fundamentales, las bases jurídicas para la creación y funcionamiento, la supervisión y el financiamiento de los organismos públicos, privados o mixtos. Todo esto es el sistema integral de seguridad social, ¿sí? Acá nosotros necesitamos también tener en cuenta los alcances de la Ley Provincial 10.954, que a partir de diciembre del 2024 la tenemos como herramienta primordial como guardias locales, que nos habilita a nosotros a desempeñar esa tarea y que habla del sistema, de la creación del sistema integral de seguridad pública y seguridad ciudadana, que son con fines participativos, con gestiones políticas, o sea, con gestiones de políticas públicas para la prevención de lucha, de las violencias, de las contravenciones, del delito, y promovemos con todo esto la paz y la tranquilidad social. Tenemos en cuenta también, cuando tengan un tiempito, leer la Constitución provincial, la Constitución nacional. Ahí están lo que hablé yo de los derechos fundamentales, las libertades, las personas, la organización de los poderes del Estado, las limitaciones que tenemos, y obviamente son las leyes madres, sobre todas las normativas que tenemos se basan en la Constitución nacional, hablando de la supremacía de la ley. Tener medianamente conocimiento del artículo 14, del 18, del 19, habla de que somos funcionarios y medianamente tenemos que tener una base de lo que son las normativas que nos avalan como ciudadanos y como funcionarios también.
Otra cosa es importante que conozcamos, si bien no lo ejercemos porque no tenemos incidencia en el Código de Convivencia, es el de la policía, el que aplica la policía, pero por ahí en un control policial aplican ellos y ellos dicen, ustedes hagan el acta de constatación porque hay una situación, una multa, pero siempre hay que tener en cuenta que primero se aplica la municipal y en caso de que desestimemos nosotros, eso habla de conexidad entre falta y contravención. Si nosotros no hacemos, por ejemplo, la conducción peligrosa de alguien en estado de ebriedad, por ejemplo, porque no tenemos el vehículo para trasladar, no tenemos la grúa, por ejemplo, para trasladar el vehículo o alguna situación en particular, le podemos dar participación al personal policial y ellos pueden aplicar el Código de Convivencia. El hecho que conozcamos los articulados del Código de Convivencia hace a que trabajemos en conjunto con la policía y compartamos el trabajo de esa manera ordenada y legal, o sea, garantizándole tanto los derechos a la persona que está infringiendo, entre comillas, la ley, y los derechos, o sea, y los deberes que tenemos nosotros como funcionarios. No podemos dejar ir a una persona alcoholizada porque no tenemos la grúa para retener el vehículo o porque nos falta algún elemento. Siempre hay una herramienta legal que se puede hacer y evitar, evidentemente, un accidente. Un alcohólico que siga conduciendo, que pasó por nuestro control vehicular, es un riesgo. Y en el caso de que suceda un accidente, después vamos a ser responsables legales de haber permitido que ese conductor haya pasado por ese lugar y hayamos omitido realizar, lo que nos corresponde, evitar que ese señor alcoholizado continúe conduciendo, ¿sí? El hecho de conocer la normativa nos da herramientas para trabajar en la calle. Así que es tiempo de que empecemos a agilizarnos un poco y en el momento que tengamos, en algún momento de tranquilidad, así como vemos películas, podemos googlear las normativas, ¿sí? Eso es una herramienta, es como si fueran a hacer una práctica de birnas, es lo mismo. El hecho de hacer una práctica de cómo disparar la birna, lo mismo es poner en práctica los conocimientos porque es una herramienta para nuestro trabajo después, tener la respuesta adecuada para nuestra ciudadanía. Así que bueno, recuerden que más volviendo al tema de lo que desarrollamos recién en cuanto a los controles vehiculares, de cómo controlar, cada pequeño gesto de respeto en un control vehicular es un gran aporte en seguridad y convivencia. Así que bueno, espero que haya sido lo más ameno dentro del horario esta conversación con ustedes y los escucho. Gracias por su atención. Hola. ¿Sí? Salud. Hola, hola. Yo con respecto a los controles policiales que hemos realizado acá a la Guardia Local en la localidad de Los Reartes, siempre fueron en conjunto con la policía, nunca fue la Guardia Local sola, en primer lugar porque bueno, se está armando recién lo que es el área de Guardia Local. En segundo lugar, creo que no todos los guardias estamos capacitados para manejar un control, entonces bueno, es un poco en aprendizaje lo que estamos haciendo con respecto a la policía. Y siempre ha funcionado así, de esa forma que lo decís vos, ¿no? Siempre ha estado señalizado con conos, no hemos puesto una cartelería, digamos, con una prevención, un control de rutina, sino simplemente conos y bueno, y todos identificados con chalecos flúor y la policía con su respectivo uniforme y ellos usan una X flúor, así como inspectores de tránsito, como policías. Sí. Y hasta ahora han sido controles llevados a cabo normalmente bien, se han secuestrado quizá alguna moto por no tener la documentación esencial en el momento, entonces, pero siempre hemos funcionado con la policía. Después no hemos tenido mayores inconvenientes así con respecto a la sociedad. Nos han aceptado muy bien, digamos. Hasta el momento no ha habido muchas críticas hacia nosotros, ¿no? Y siempre estamos manejándolo con el total respeto hacia todos los ciudadanos, eso sí. Sí, ustedes tienen que recordar que a ustedes los conocen desde la escuela, desde el club, desde donde van a comer el asado con los amigos para jugar el fútbol, entonces es difícil
sacarnos, digamos, la presentación social que tenemos para cuando estamos cumpliendo una función, que por ahí las personas no entienden. Ah, ¿por qué estás con cara, como decimos por ahí, cara de bala, cara de malo? ¿Por qué esa cara? ¿Por qué estás tan serio? Porque por ahí nosotros tenemos que tener esa prestancia o esa presentación en un control vehicular de acuerdo al contexto donde estamos. O sea, inspirar el respeto también habla digamos, de mantener cierta conducta que por ahí nuestro entorno no entiende y que, bueno, es la participación que tenemos en ese momento, es nuestra función. Entonces, hacerle entender a la gente, más en los pueblos, porque es difícil mantener eso. E incluso por ahí aclarar eso a la gente que dice, ah, mira, te olvidás cuando estabas en la esquina tomando cerveza y venís a mí. Bueno, antes era antes, ahora soy guardia local. O sea, hacerle entender que antes era un ciudadano común, que ahora no sos un ciudadano común, que sos un funcionario y por ende tenés que hacer cumplir las normativas y las ordenanzas que hay. Es difícil, pero no es imposible. Y eso habla de la integridad como persona también. O sea, el hecho de hacerle entender a las personas que no es que te subís, entre comillas, no nos subimos al caballo, al pony, a lo que sea, o sea, nos presentamos como funcionarios cumpliendo como corresponde nuestra función, pero que el resto entienda que es la responsabilidad, y esa responsabilidad la tratamos de hacer con un sentido de pertenencia a donde estamos trabajando, en las guardias locales. Y bueno, somos ahora una imagen del municipio, de la provincia, que principalmente provee seguridad, provee tranquilidad al vecino, contención, porque las intervenciones que hemos tenido a lo largo de toda la provincia son totalmente de reconocer. Nadie se esperaba de que ustedes, en general, hasta ahora incluso están salvando vidas en distintas intervenciones que ha habido en la provincia de Córdoba, de guardias locales. Entonces, nos va a llevar tiempo que nos identifiquen como tal, pero ya nos estamos ganando nuestro espacio por el servicio que estamos prestando, ¿sí? ¿Alguna consulta? Los escucho. No, al respecto lo que querés tratar de decir es que la conducta se debe mantener dentro y fuera del trabajo, digamos. No solamente la cordura en el trabajo, sino por fuera del trabajo presentarse de la misma forma, ¿no? Tal cual, así debe ser. Bueno, te escucho a vos y no escucho, creo que los demás se me han ido a dormir la siesta, no sé por qué, o todos saben todos. Son muchos, mirá, se quedaron como 90. Por eso, o sea, es importante, pero tengo miedo, digo, ¿qué hago? Les pongo la película de vuelta. Les pongo la película de vuelta, entonces. Yo me la perdí a la película, creo que no la llegué a ver a la película. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿El guardia local puede en un control pedirle el documento de identidad? Sí. Ahí hay una cuestión de que nos habilita, entre comillas, usando la prevención y la seguridad, podés decirle que te exhiba el documento, no que te lo dé. ¿Sí? ¿Será posible que usted exhiba su documento? Eso sí, perdiste, si sos como yo que no ve nada, imagínate, te lo ponen a 50 centímetros, entonces medio como que se complica. Pero legalmente el único que está facultado de identificar a una persona con documentación y demás es el personal policial. Por eso, cuando se pone hostil, entre comillas, la situación, ¿qué hacemos? Pedimos colaboración a la policía. ¿Por qué? En un pueblo nos conocemos todos, sabemos que es el pata Zapata que vive en la esquina de tal calle y después tratamos de buscar el número de documento, lo buscamos en el quill si lo tiene, o sea, esa información la podemos sacar en un pueblo, no hay problema. Pero el tema en una ciudad grande, yo siempre le digo los walking dead, son los caminantes, viste, de los muertos, eso de las 3, 4 de la mañana que andan, que vos los encontrás y decís, ¿qué hace este tipo en el medio de la nada, 3 de la mañana con una bolsita de consorcio, vacía todavía, gracias a Dios? Para identificarlo. Vos parás, lo identificás. Yo tengo, entre comillas, esa diferencia que al ser policía retirado tengo otra forma, otra postura, otra manera de trabajar y otro aval funcional para realizarlo.
pero si se pone pesada la cuestión, es un guardia local común y corriente, pide la colaboración del personal policial del momento, el que esté de guardia, el de turno, viene y colabora y procede a la identificación correcta del sujeto. Ahí estamos previniendo y lo estamos identificando correctamente. ¿Por qué? Porque nos puede decir que es Juan Pablo Ludueña, DNI 42 millones y tiene 60 años. Y no tiene 23, 21 años, ¿me entienden? Entonces también tenemos que determinar que nos está falseando la información. Entonces, si ya estamos limitados en esa cuestión y vemos que se pone medio dura la identificación, personal policial amigo, Pedrito, venite por favor, tengo que identificar acá un señor, un sospechoso y listo, y ahí termina nuestra función, ¿sí? Bien, sí, pasa que a veces no contamos con la policía al 100%. Sí. Nos ha pasado que hemos llamado a la policía y no ha llegado al lugar. Sí, sí, te digo, sí, porque es la realidad de varios lugares. No voy a hablar para no herir susceptibilidades vamos a hablar en lo general, pero general, o sea, es como que con el dolor en el alma, porque yo también tengo mi corazoncito azul, el tema es que por ahí tu predisposición para trabajar no es la misma que un chico de 21 años, de 22 años, en cuanto a la formación, en cuanto a cómo está realizando su tarea, y por ahí lo que es importante para nosotros, en cuanto a la manera de prevención del trabajo que estamos haciendo, para ello es un rompecoco nuestro. ¿Para qué me llama? Para identificar el flaco este que está caminando. O sea, su visión es otra, no es la visión de la seguridad. Es difícil adaptarse a esa realidad, pero ocurre. Incluso el tema de que están llegando las guardias locales primero a los lugares de los hechos, llámese en flagrante delito, en el ingreso de un sospechoso a un patio. Y nosotros, por ejemplo, acá somos 4 vehículos en San Francisco, 4 móviles en la actualidad, más el quinto que somos el de los coordinadores, el que usamos los coordinadores. Y la ciudad es grande y se amplió, y sin embargo llegamos a tiempo a los lugares y por lo menos les damos el acto de presencia, más allá de la intervención que podamos tener cada uno al llegar al lugar. Sabemos que tenemos limitaciones como guardias locales, entonces sí o sí necesitamos que llegue el personal policial para irrumpir en el interior de un domicilio, por ejemplo. O sea, imagínense entrar a un domicilio donde hay un sospechoso, saltó el tapial y son las 3, 4 de la mañana. ¿Qué va a hacer el guardia local? Si no puede transponer el ingreso, a no ser que te habilite el dueño del domicilio, pero asimismo contando con ese riesgo, una limitación que es trabajo para personal policial, ¿me entendés? Eso tenemos que tener bien claro hasta dónde llegamos. ¿Otras consultas? Recuerden que ese material va a estar al alcance de ustedes. Quedo a disposición de lo que necesiten. Incluso el tema de los valores que debemos poner en práctica diariamente, trabájenlos. El que tiene problemas de manejar las emociones y la impulsividad lo trabaja, porque nadie, o sea, es difícil trabajar en la calle. Algunos no estamos acostumbrados a trabajar en la calle, entonces en la primer, entre comillas, P o el primer insulto reaccionamos, tenemos poca tolerancia, reaccionamos como un ciudadano común y no debemos reaccionar como un ciudadano común porque para eso estamos capacitados. Y si nos falta trabajar esa parte nuestra, la trabajamos de a poco. Esto lleva tiempo, gente, o sea, este tema del aprendizaje, como uno de ustedes habló, de que recién están empezando, por eso es esencial y la primordial, toda la herramienta que yo siempre digo para trabajar es conocer la normativa, es conocer la ley, y nadie nos va a poder decir qué hacer o qué no hacer si conocemos el marco legal que nos avala. Andrea, sí. Perdón. Andrea levantó la mano. Que hable nomás.
Perdón, primero las damas, después. ¿Quién? Exactamente. Bien. Ahora que estoy yo, después, bueno, si hubiera un docente masculino ya veríamos. Ahora le damos prioridad. Primero las damas, dijo. Bien, dale. Andrea. Andrea se fue. Bueno. Hable quien sigue. ¿Quién es el que pregunta? A ver, ahora le damos al caballero, el lugar al caballero. ¿Qué tal? Mi nombre es Maciel César, ¿cómo le va? Acá de la Guardia Local. ¿De dónde? Que salió entrecortado. La Guardia Local de Río Ceballos. Bien, Río Ceballos, sí. Dígame. Yo soy chofer de la Guardia y siempre, es verdad lo que le dice, las denuncias, siempre la Guardia Local, nosotros, nuestra Guardia de Noche, hemos llegado a un montón de denuncias y bueno, primero, y siempre y nosotros tratamos de que ellos procedan primero antes de que procedamos, pero nosotros no proceder primero porque bien. Y bueno, la gente con nosotros, con la Guardia Local, acá contentísima. Somos primeros en todas las situaciones de robo, de accidentes, tratamos de evitar muchos accidentes, control de alcoholismo. Mira, acá en el Río Ceballos, la verdad que el accidente y cosas que sí le damos mucho claro. Bien. Te escucho entrecortado, pero bueno, alcanzo a decir que tienen una opinión, alcanzo a entender que tienen una opinión favorable, que han prevenido, o sea, previenen accidentes, que han participado. La gente está conforme con ustedes. Está contenta, porque somos primeros en todo. Nosotros tenemos un teléfono que lo llega a todas las denuncias, el respeto al SOS, de Sierra Chica, lo primero que lo llaman son a nosotros, la Guardia de Noche, nosotros está la guardia que mira a la noche, y está todo el móvil, y bueno, somos los primeros en llegar, cuando estamos puestos, somos los primeros cuando hacemos control de alcoholemia, nosotros tratamos siempre, como usted dice, salvar vida a la que va manejando, tratar de que no cause accidente con familias adentro, con criaturas. Sí. Y nosotros le hacemos entender a esa persona cuando está alcoholizada, hacerlo entender y que no, viste que una persona cuando está alcoholizada tira a enojarse. Sí. Nosotros tratamos de hablarle pacientemente y tratar de tranquilizar y bueno, y tratar de poder sacarle los papeles de auto. Lo que es el tema. Sí, incluso eso cuando está ebria la persona, que me tocó en particular, trayéndome a los recuerdos de mi época cuando trabajaba en el CAP, que cuando va el inspector de tránsito y hace la infracción, o sea, la infracción es lo más vehemente, lo más favorable para un conductor. ¿Por qué? Porque se retiene el auto en su caso, si corresponde, depende de la ordenanza, porque cada municipio tiene su ordenanza. Le damos seguridad al resto de las personas, lo cuidamos al conductor, pero si se pone, se ofusca, se pone agresivo y demás, ahí es donde yo hablo que tenemos que darle participación a la policía y por eso tenemos que conocer el código de convivencia también, porque no es un capricho que le digamos al cabo o al sargento que esté patrullando en el lugar, che, acá hay un procedimiento, no, hacerle vos el acta de constatación, que eso, pero si se puso, se ofuscó y demás, y provoca un disturbio en la vía pública y empieza a romper o quiere agredirlos a ustedes, evidentemente va la participación policial. Y no hace falta que hagan por disturbio, solamente puede hacer la infracción desde el código de convivencia por conducción peligrosa, llevar al señor al hospital que le hagan la prueba de la alcoholemia y demás, todo más allá de la participación del inspector de tránsito con el alcoholímetro, y hasta puede quedar detenido, o sea, también decirle al sujeto, más allá de pedirle colaboración también a uno. Es más, si ya se hace cargo la policía, es también una responsabilidad menos para nosotros, por el tema de la reacción que tenga este sujeto después con el amigo cuando se vaya caminando a pie y que haya dejado el auto, ¿me entendés? O sea, depende de la edad también del sujeto que vos identificaste. Nosotros, gracias a Dios, nosotros de noche
cuando podemos instalar lo que son más jodidos jueves, viernes, sábado, domingo a la madrugada, Sí. hay mucha gente que reconoce que sí, está alcoholizada y lamentablemente no renegamos con gente que son malas acá, en el pueblo, acá en Río Ceballos. Bien. Más que uno tratamos de controlarlo y llevarlo, ¿viste? Y explicarle. Y gracias a Dios, la guardia de nosotros de noche, los puestos que ponemos, entienden. Nosotros estamos para salvar, no para que ellos se maten, para salvar la vida de ellos Es más, mismos. también podemos hablar de que más allá de que nos corresponde de labrar el acta de constatación y demás, porque es lo que corresponde y demás, pero también podemos evitar en un boliche en la salida, cuando vemos que alguien va con la llave zigzagueando y que va caminando, todavía no está conduciendo el vehículo. Entonces, como para prevenir, no le podemos hacer la multa porque va caminando y sabemos que va a buscar el auto. ¿Qué podemos hacer? Acercarnos al joven y decir, che, llama a tu mamá, llama a tu hermano, vos de acá no te vas manejando. No le ponemos la multa, porque todavía no está conduciendo, pero esperamos que venga alguien responsable, retire el vehículo y se lleve al chico alcoholizado. Ahí estamos cumpliendo la misma función, no estamos recaudando, entre comillas, como tantas personas dicen, estamos cuidando a una persona y podemos hacerlo también, ¿no? O sea, esperando la salida del boliche. A nosotros lo dicen, lo primero que dicen, sí. No es así. Y nosotros tratamos de hacerlo entender que nosotros estamos para salvar vida a los demás en la salida de los boliches, exactamente. Manos pibas, gente también, pero gracias a Dios lo toca gente buena que le dice, sí, está bien, lo dan la razón, y bueno, se bajan del auto, llaman un taxi, llaman un Uber y se van. Tal cual es implementar, que ellos mismos implementen modalidades nuevas para cuidarse a sí mismos y cuidar al resto de las personas, porque vos imagínate, sí, bueno, ellos están sujetos, a veces los jóvenes tienen un absoluto desprecio por la vida, porque evidentemente el manejar alcoholizado, subirse 5 jóvenes y ir a 170 por la autovía, evidentemente hay un desprecio por la vida, algo va a suceder. Uno de ellos debe ser responsable y decirle, no, para, flaco, esto no va. Pero si no lo hacen, el hecho de implementar la modalidad de cuidarse y decir, no, bueno, si voy a tomar, me voy en un Uber, te sale 2 mangos, te cuidás vos, haces lo que querés y no pones en riesgo el resto de las personas. Por ejemplo, una familia que va un domingo a las sierras chicas a pasarla bien y se da un grupo de inadaptados, o sea, a nosotros nos tocó, venía una familia de Córdoba, acá por la entrando a ese barrio, que se dio vuelta, se salvaron de milagro porque pegó 4 giros en el aire del auto y el muchacho venía totalmente alcoholizado y se preocupaba más por el auto que por la familia. Y nosotros estamos preparados para eso. Nosotros les decíamos, tienen preocuparte más por tu familia, no por el auto. Mirá si le saca la vida a alguna, a tu mamá, a tu hijo, a tu señora, o a cualquiera. Y son gente que en el momento capaz que no, pero que después cuando se calman, lo reconoce que es verdad, que por estar alcoholizado causó un accidente muy grave. Así, acá en la ruta, nosotros, la Guardia de Noche, tenemos un montón de accidentes y tratamos de prevenir accidentes así brutales. Vienen de Córdoba a 200 kilómetros por hora. Nada. Y eso lo vemos, incluso que ten en cuenta que, bueno, vi en la prensa en Villa Allende, o sea, vecinitos de ustedes, lo que pasó el fin de semana pasado, o sea, el alcohol lo que produce, la violencia, y bueno, estaban conduciendo motos sin casco, o sea, no va a la crítica al tema de la falta del control, va a la crítica a la absoluta falta de responsabilidad de los conductores de esos autos y de los propios chicos que salen que tienen padres esos jóvenes. El que fue, hay uno de los chicos que 16 años, ¿qué hace un chico de 16 años metido en un grupo cuando se supone que más allá de todo debería estar resguardado, cuidado, junto a alguien mayor con alguna idea de protección, entre comillas, porque obviamente salen los chicos, pero estaba expuesto a un grupo de inadaptados, más allá de que... Claro. Ellos tienen un grupito de WhatsApp que se juntan todos, ponerle acá en Río Ceballos en Acción, se juntan todos. Y nosotros tenemos mucha gente
que tienen nuestros números de acá de la base, Sí. y los llaman, se están haciendo todas las juntadas en moto ahí. Sí. Nosotros les llegamos desprevenidamente, les llegamos justo ahí, y empiezan a tocar, y siempre enganchamos 6, 7, 8 o 10 motos. Sí, es muy difícil, por eso yo también a veces cuando estoy como coordinadora, por ejemplo acá se organizan por las redes, se juntan las motos, van en la autovía, se juntan abajo de un puente y de ahí se organizan para venir al centro. Imagínate 80, 100 motos. El hecho de que, bueno, están los domos, están, digamos, al apresto de cuando se logren, no podemos perseguirlos. Yo me aterra de que alguna de esas criaturitas no puede haber una persecución. ¿Cómo nos manejamos? ¿Cómo manejamos el criterio para trabajar? Para cuidarlos a ellos que están en la moto y creen que están, viste, en la joda total de mostrarse en la moto y sus habilidades, cuando es ilegal lo que están haciendo, porque si vienen desde la autovía hacia San Francisco, ciudad, ¿y cómo controlamos los inspectores de tránsito? Porque acá nosotros todavía tenemos los inspectores de tránsito, que es la Dirección de Tránsito, y la Guardia Local, que tiene poder de policía también habilitado para poner multas y hacer actas de constataciones, pero el tema es obstruir el desplazamiento de un joven en moto en una calle. Puede provocar un accidente. Y la gente por ahí no entiende esa cuestión también. El hecho de qué cuidados, porque cuidamos a la gente en total, pero también tenemos que cuidar a esos chicos. Entonces, por ahí hay ideas encontradas de cómo manejarnos. Entonces, la educación, desde acá, en el municipio se hace educación desde los colegios, desde las familias, el grado de responsabilidad y el grado de responsabilidad nuestra como funcionarios. En algún momento vamos a lograr con nuestro trabajo diario, que yo dije que eso se va manejando con el tiempo, algo se puede llegar a lograr, pero también tiene que ver con una cuestión social. Desde dónde venimos, cómo nacemos, qué hacemos y hacia dónde vamos, hace que nuestras conductas después las desarrollemos de la manera que fuimos criados, entre comillas. Entonces, bueno, es un trabajo arduo el de la Guardia Local, el tratar también de educar jóvenes conductores o conductores adultos. Pero bueno, en algún momento, con las modalidades que haya, con los programas de educación vial que haya, con la prevención que hacemos como guardias locales, en algún momento ya lo estamos haciendo de prevenir y de salvar vidas, prevenir accidentes, pero tenemos que trabajar mucho más en eso. Y eso habla de la responsabilidad que asumimos como guardias locales. Así que es un gran trabajo, les queda a ustedes, que recién empiezan. Se los dejo de acá, no sé, 10 años volvemos a hablar, a ver qué me dicen, si hubo algún cambio. Para los que preguntan, sí, terminó la clase, es consulta ahora, y está habilitado el cierre cuando dispongan la gente del COPEC. Dígale al jefe que la clase terminó y que está a disposición para que siga trabajando. Compañeros y compañeras, no sé si alguno o alguna se quedó con alguna inquietud, alguna duda, algo más que quisiera consultar. Yo creo que fue bastante claro la charla, muy buena, y sí, hay que seguir manteniéndolos. Hay que reforzar cada cual los valores personales para poder afrontar el trabajo de la mejor manera. Pero estuvo muy bueno, muy interesante. Bien. Sí, gracias. Le digo que como guardia local es mi primera experiencia en clase virtual. Por ahí yo hago contacto visual con las personas, entonces yo voy viendo las actitudes, las conductas. Acá no estoy ciega, no pude ver nada. O sea, que si se durmieron, qué hicieron, si escucharon. Y va a ser para la próxima. Así que... La próxima prometo tener la cámara prendida todo el tiempo, entonces. Sí, no se preocupen que, o sea, va a haber algo en algún momento que me va a permitir de acá a unos años poder ver hasta el que se va a dormir. Bueno. En el caso de que no hubiera alguna otra duda o consulta, compañeros y compañeras, ya damos cierre.